Santiago capítulo 1, versículos 26 al 27. Dice así la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hace algunos días, mientras me encontraba meditando y reflexionando en este tema, el tema del sermón de esta tarde, acompañé a mis hijos a unos partidos de fútbol que tenían. Y estando allí, y quizá algunos de ustedes que tienen hijos y que juegan fútbol se sentirán identificados conmigo, noté la inclinación mía de querer gritarles y querer decirles lo que ellos tenían que hacer. No sé si le ha pasado a usted, a mí me pasa siempre. Le digo que vaya, que la quite, que vaya y que corra más, y uno siempre está haciendo eso. Pero también mientras me encontré a mí mismo haciendo eso, me di cuenta que muchas veces cuando yo estoy jugando fútbol, cosa que no hago hace rato, pero cuando yo estoy jugando fútbol, no hago lo mismo que le exijo a que mis hijos hagan. Y eso es bastante interesante, porque cuando nos toca a nosotros ser los protagonistas de la acción, la cosa cambia. Y recordé aquella única vez que fui al estadio. Creo haber ido una sola vez en mi vida a un estadio, un partido de fútbol profesional. Fue cuando estaba un partido amistoso en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Estaba jugando la selección chilena con Bolivia, me acuerdo, un partido amistoso. Y fue la única vez que he ido al estadio a ver un partido de fútbol profesional. Y recuerdo haber visto cómo la gente gritaba a los jugadores lo que tenían que hacer, ¿cierto? Corre, que no te pase, devuélvete, pégale, pásala a tu espalda. Y comentarios que los aficionados hacían, porque siempre el aficionado sabe lo que tiene que hacer. ¿Se ha dado cuenta, no? Sabe lo que tiene que hacer el futbolista. Y eso es lo que me pasó a mí también en primera persona. Y después vemos a los periodistas deportivos, ¿cierto? Los que están especializados en fútbol, y ver cómo ellos cuestionan las jugadas, cómo cuestionan el rendimiento de los jugadores, cómo también cuestionan los planteamientos técnicos de los DT, y lo hacen como si fueran expertos en el fútbol. Hace un tiempo atrás me pasó, cuando veía la Teletón, porque hace rato que no la veo, pero típico partido que hacen durante la transmisión del programa de la Teletón, que los famosos juegan fútbol y hacen algunos partidos para la causa. Y recuerdo que habían unos periodistas que normalmente uno los escucha criticando a los jugadores de fútbol, y ellos estaban jugando y jugaban terrible. Entonces, esta idea es que cuando uno sabe lo que el otro tiene que hacer, pero uno no es capaz de hacerlo. O más bien, cuando hablamos de la teoría, siempre es fácil saber la teoría. Pero cuando vamos al área chica, cuando vamos a la práctica, ahí se nos complica un poco la cosa. Y como dice el viejo adagio, otra cosa es con guitarra. Tenemos la tendencia a criticar cómo los demás hacen las cosas, pero cuando a nosotros nos toca hacerla, nos equivocamos tal vez de la misma manera que lo hacen aquellas personas que criticamos, o tal vez de una manera peor. Hermano, la semana pasada fuimos nosotros exhortados por la palabra de Dios a pasar del nivel de ser simplemente oidores de la palabra de Dios, que insisto que está bien. Nosotros necesitamos ser oidores de la palabra de Dios. Es importante, es imprescindible. Pero el llamado que Santiago hace es no ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de la misma. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la epístola, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, se preocupa de recordarnos una y otra vez que la verdadera fe es aquella que obra. No es aquella que está simplemente en el plano intelectual, no es aquella que está en el plano de las convicciones, en el plano de los conceptos, sino que la verdadera fe es una fe que trabaja, es una fe que obra. Y
Eso es un punto muy importante que a lo largo de toda la epístola de Santiago, hermano mío, vamos a estar viendo. Y que también no podemos desconocer, nuestro Dios nos está llamando, nuestro Dios nos está exhortando durante todas estas semanas a lo mismo. Santiago enfatiza siempre que una evidencia de haber nacido de nuevo justamente es que uno pasa el límite de ser simplemente un oidor de la palabra a ser un hacedor de la palabra. Y es aquí donde creo nuevamente necesario hacer un punto y recordar este famoso concepto que acabamos de leer en los versos que estuvimos analizando. Y es este famoso concepto de la religión. El concepto de la religión. Porque muchos evangélicos se llenan la boca diciendo que el cristianismo no se trata de religión, sino de relación. Y lo dicen de una manera honesta, aplicando el concepto que ellos entienden por religión. Sin embargo, Santiago es claro en decir que existe una verdadera religión. Por tanto, la palabra religión no es una palabra mala. No hay ningún problema en cuando nosotros nos pregunten qué religión practica, decir yo soy cristiano, porque el cristianismo es una religión. El concepto religión es un concepto bueno. De hecho, Santiago está hablando literalmente aquí de una religión pura y sin mácula. De manera que el problema no es la religión, sino la falsa religión. ¿Se entiende? ¿Me explico? El problema no es la religión, amados. El problema es la falsa religión. Así que, fíjese que aquí el propio Santiago llama a esa falsa religión vana religión. Dice, la religión del tal es vana. De manera que todos los cristianos que dicen que Dios no es religión están totalmente equivocados en ese sentido. Por muy sinceras que puedan ser sus intenciones, están equivocados, porque la Biblia habla de que es buena la religión y que hay una religión pura y sin mácula. Ahora bien, ¿qué significa este concepto de religión? En rigor, nuestra palabra castellana proviene del latín religare, religión, religare. Y esa expresión tiene la idea de volver, volver. Reencuentro significa volver a encontrarse, ¿cierto? Religión significa volver ¿a qué? Ligión, ligar, relación. De manera que la palabra religión no es otra cosa que relación, volver a relacionarse con Dios. Estamos hablando del concepto etimológico. Por tanto, no podemos perder de vista esto. La religión no es mala. La falsa religión es la mala. La falsa religiosidad es aquella con la cual debemos tener cuidado. Porque la religión existe y la religión pura y sin mácula también existe. Ahora bien, en el griego, la expresión que traducimos como religión al español significa literalmente piedad. Por tanto, cuando estamos hablando en el contexto original de cómo fue escrito esto acá, está hablando de la verdadera piedad. Y la piedad es una manera de vivir en función a la voluntad de Dios. Hermanos míos, Dios nos manda a nosotros a vivir vidas piadosas. Ese es el punto. Y si volvemos a la idea que ha venido entretejiendo Santiago, la conclusión a la que llegamos es que el ser un hacedor de la palabra es aquel que tiene una verdadera religión. El que hace la palabra, porque estamos en un contexto, ¿cierto? El versículo 25 terminó hablando de eso, de ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Hablaba ese segmento anterior de aquello. Pero ahora comienza a relacionar esa misma idea de ser un hacedor de la palabra con tener una vida piadosa, es decir, una religión verdadera. Así que, en contraposición de aquellos que oyen la palabra de Dios y la practican, quienes vendrían siendo verdaderamente
los que tienen una religión pura y sin mancha, están los que tienen una falsa religión. Y esa falsa religión o falsa religiosidad es aquella que tiene que ver con aquellos que oyen la palabra, la oyen, pero no hacen nada al respecto. O sea, no la ponen en práctica. Y ahí está nuestro concepto, hermanos. O sea, el problema nunca ha sido la religión, el problema es la falsa religiosidad. La falsa religiosidad. La verdadera piedad tiene que ver con oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Mientras que el falso religioso se conforma simplemente con oír la palabra de Dios y de acuerdo a lo que el hermano del Señor Jesucristo está diciendo acá en estos versos, es alguien que se está engañando a sí mismo. Y así es. O sea, la verdadera piedad tiene que ver con ser un hacedor de la palabra. Mientras que la falsa piedad, la vana religión, tiene que ver con oír y no hacer. Como dice el famoso dicho, el cura gatica, el que predica y no practica. Esa es la falsa religiosidad y ese es el gran problema. Así que nos encontramos con estos, con los que practican la palabra, viven una religión verdadera, son verdaderamente piadosos y su vida de piedad se caracteriza por ser pura y sin mácula. Y esas palabras, pura es una palabra que nosotros usamos habitualmente, pero sin mácula no es una palabra que nosotros usemos periódicamente. Ambos términos son sinónimos, la verdad, y representan un abanico de virtudes. Por ejemplo, una piedad limpia, eso significa estos dos conceptos. Una piedad limpia, una religión limpia. También hace alusión a una religión inocente, una religión incontaminada, que no tiene contaminación, una piedad irreprochable, que nadie puede decir nada al respecto. Por tanto, esa es la verdadera religión. Aquel que pone en práctica la palabra de Dios es alguien que verdaderamente es piadoso. Mientras que aquellos que simplemente escuchan la palabra de Dios, y no está mal, insisto, escuchar la palabra de Dios es bueno, pero si solamente nos quedamos ahí, estamos en la mitad del camino. Santiago dice que el que solamente escucha y no hace, se engaña a sí mismo, porque tiene una religión falsa, porque tiene una religión vana. ¿Saben qué? Cuando Santiago dice, el tal se engaña a sí mismo, esa expresión griega tiene la idea de hacer una trampa para uno mismo. Es como que uno hace una trampa, prepara una trampa y uno mismo cae en la trampa que creó, en la trampa que preparó. Cuando dice se engaña a sí mismo, el que no pone en práctica la palabra de Dios está haciendo alusión a eso. Así que, hermanos, qué tremendo es lo que estamos viendo acá. Qué tremendo lo que estamos viendo. Porque Dios nos manda, nos instruye a que debemos analizar nuestra vida de fe. Debemos analizar, debemos observar cómo estamos viviendo nuestra vida de fe. ¿Estamos cumpliendo y deseando poner en práctica lo que oímos? ¿O simplemente estamos felices con oír? Inflar nuestra mente, inflar nuestros oídos de conocimiento, pero definitivamente no disponernos a meditar y poner por obra la palabra de Dios. Queridos, qué importante y fuerte es esto. En lo personal, no puedo dejar de sentirme confrontado por lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hermanos, si estás viviendo en la palabra, si estás luchando por ponerla en práctica, si estás rogando a Dios cuando caes y no puedes ponerla por obra, de una manera honesta, de una manera humilde, pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplirla, esa piedad que tenemos es genuina. Esa piedad es limpia, esa piedad es pura, porque reconocemos que esa virtud no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Es Dios quien nos da la fuerza. Pero qué importante es el reconocer y hacer ese análisis. Hermanos, si estás viviendo la palabra de Dios, si estás luchando por ponerla en práctica,
tu religión es pura y sin mácula. Pero si solamente estás oyendo y ahí te quedas, te estás engañando a ti mismo. Hermano, mucho cuidado con caer en la hipocresía espiritual. Sin duda, muchos hemos caído ahí. Muchos hemos caído ahí. Pero cuando estemos ahí, clamemos a Dios. Cuando estemos ahí, miremos al Señor, acudamos a Él para que Él nos ayude a salir rápidamente de ese estado, de ese lugar, para que no caigamos en este autoengaño, que es difícil salir, amado. Es difícil salir, porque si nos engañamos a nosotros mismos, creamos un halo de espiritualidad falsa que en algún momento va a caer. Así que la verdadera religión es práctica. La verdadera religión hace. Mientras que la falsa religión es simplemente oír la palabra y que ésta no haga nada en ti. En estos versos Jacobo nos muestra 3 ejemplos prácticos, amados, de lo que implica poner nuestra piedad en práctica. El sermón de esta tarde tiene por título Otra cosa es con guitarra. Y conforme a estos versos veremos 3 mandamientos que caracterizan la verdadera piedad. ¿Por qué? Porque la verdadera piedad obra. La verdadera piedad actúa. La religión verdadera es aquella que se dispone a poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a hablar de 3 mandamientos que caracterizan la verdadera piedad. 3 mandamientos que Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, nos da acá. Y son pero tan prácticos, amados, que en realidad si nosotros, porque el concepto es mucho más grande, pero si nosotros nos esforzamos pidiéndole a Dios que nos ayude a poner en práctica estas 3 cosas tan sencillas, ¿saben qué? Vamos a ver el cambio en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad, si es genuina, si es sincera, si es honesta, o si en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Y esto que está acá es el piedadómetro. ¿Ok? El piedadómetro. 3 cosas, 3 mandamientos. En primer lugar, refrena tu lengua. En segundo lugar, preocúpate de los desamparados. Y en tercer lugar, cuídate de contaminarte. Esos son los 3 puntos que vamos a estar hablando esta tarde. Esos 3 puntos, esos 3 mandamientos que nos dejan en evidencia si realmente estamos siendo hacedores de la palabra o si en realidad simplemente somos oidores olvidadizos. Si estamos poniendo en práctica lo que decimos conocer o si simplemente estamos levantando polvo o haciendo mucho ruido cuando en realidad hay pocas nueces en nuestra vida espiritual. Lo primero, amados míos, refrena tu lengua. Refrena tu lengua. Acompáñame, versículo 26, por favor. Si alguien, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua. ¿Saben qué? Más adelante, y los que han leído la Epístola a Santiago saben que en el capítulo 3 hace una explicación más profunda y más acabada sobre lo que tiene que ver con la lengua, sobre lo que tiene que ver con lo que hablamos. Pero ahora vuelve a tocar este punto. Lo toca en el capítulo 3, lo toca ahora, pero ya lo había hablado anteriormente. Si lo recordamos, en el propio capítulo 1, en los versículos anteriores, él había hablado de que tenemos que ser tardos para hablar. ¿Qué significa ser tardos para hablar? En lo práctico, refrenar nuestra lengua. No olvidemos, amados, que el Señor había dicho que lo que salía del corazón era lo que verdaderamente contaminaba al hombre y no lo que entraba en la boca. ¿Se acuerdan? Él dijo, lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque proviene del corazón. Porque nuestra boca, nuestra lengua es lo que está dentro de nosotros, es el reflejo de lo que está dentro de nosotros. Cuando uno puede ver el tipo de vida de fe que está llevando cuando se da cuenta de las cosas que dice,
Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, nos damos cuenta de qué es lo que está dentro de nuestro corazón. Si tu conversación es simplemente banalidad, hermanos, está lleno de banalidad. A mí me pasa. Muchas veces me encuentro hablando puras cabezas de pescado. Y ahí me doy cuenta que eso está en mi corazón. Hermanos, qué importante es eso. Porque nuestra boca es el umbral por el cual sale lo que está dentro de nosotros. La lengua es el medio por el cual se exterioriza lo que está dentro de nuestro corazón. Hermanos, qué importante es refrenar nuestra lengua. Y aquí lo dice, si alguien se cree religioso, si alguien verdaderamente se cree piadoso, si alguien realmente es un hacedor de la palabra y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Tú no eres verdaderamente piadoso si criticas a otros sin decirle en la cara lo mismo que estás criticando. No eres piadoso. Si tú eres dado a andar contando chismes, la verdad es que no eres verdaderamente piadoso. Y tienes que analizar tu corazón. Hermano, cuando yo digo esto, no estoy simplemente apuntándote. Yo también me lo estoy diciendo. Porque lo que está brotando de nuestros labios es precisamente lo que está en nuestro corazón. Hermano, no somos verdaderamente piadosos si nuestras palabras niegan lo que aparentamos. Qué importante es, porque la verdadera piedad se preocupa por lo que está dentro. Y una manera de darnos cuenta de lo que está dentro de nosotros es analizar lo que está saliendo de nuestros labios. Si salen puros disparates es porque tu corazón está lleno de disparates. Si estás diciendo cosas en doble sentido es porque tu corazón está lleno de morbo y doble sentido. Si estás diciendo puras quejas es porque tu corazón está amargado. Hermanos, qué importante es darnos cuenta de esto. Porque esta es una evidencia real, práctica, de cómo está nuestra vida espiritual. De cómo es que estamos realmente viviendo la vida de fe. Y este es un llamado de atención para ti, para mí. ¿Pero para qué? Para que vayamos a los pies de Cristo. Porque si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero es necesario que seamos honestos, es necesario que seamos sinceros, es necesario que dispongamos nuestro corazón a darnos cuenta y observar lo que está saliendo de nuestros labios, de nuestra lengua. Por tanto, debemos cuidar lo que hablamos. El salmista en varias oportunidades señala la importancia de cuidar lo que decimos. Fíjese que en el Salmo 39:1, Salmo 39:1, dice el salmista, voy a leer siempre la Nueva Biblia de las Américas, dice, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. ¿Cuántas veces hemos estado frente a personas impías que no temen al Señor y hablan de una manera? Y nosotros, en vez de callar, apoyamos muchas veces la emoción. Apoyamos lo que está diciendo y nos sumamos a lo que estas personas están diciendo. Pero qué importante darnos cuenta de que es mejor callarnos, de que es mejor no hacernos parte de lo que la otra persona está diciendo. No olvidemos que es mejor callar que hablar de más o hablar mal. Martín Lutero, el reformador, dijo lo siguiente: si no puedes mejorar el silencio, es mejor que te calles. O sea, si lo que tenemos que decir es más hermoso que el silencio, escuche, a mí me relaja el silencio. Yo lo encuentro hermoso. En una casa con 7 personas es difícil. Pero cuando está, créame que lo valoro mucho. Me encanta el silencio y lo encuentro hermoso. Pero si lo que
vamos a decir, ¿es mejor que el sonido del silencio? Digámoslo. Si no, mejor callemos. Callemos. Guardemos nuestros labios. El Salmo 141, versículo 3, dice, Señor, pon guarda en mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Pon guarda en mi boca. Hermanos, si tú piensas que estás viviendo una vida piadosa, tienes que tener dominio de lo que dices, dominio de lo que sale de tu lengua. Juan Calvino dijo, la lengua puede no tener huesos, pero es lo suficientemente fuerte para romper un corazón. Por tanto, tenga cuidado con sus palabras. ¿Saben qué? Sin duda vivimos en una época que está marcada por la violencia y sobre todo por la violencia verbal. Es increíble cómo las palabras tienen una trascendencia tan importante. ¿Saben qué? A mucho de lo que somos hoy, tiene que ver con condicionamientos que tal vez nuestros padres o algunas personas dijeron de nosotros y ha repercutido hasta el día de hoy en nuestras vidas. No, este cabro es tonto. Es tonto. Y al final el niño creció escuchando que es tonto. ¿Y qué hace un tonto? Tonteras. Y eso es lo que sucede. Qué importante es esto. Y yo insisto, hermano. Qué importante es lo que decimos. Qué importante es lo que hablamos. Y cuánto más importante es lo que callamos. Hay una novela centroamericana que a mí me da risa, que se llama Lo que callamos las mujeres. Yo creo que es ironía eso, ¿cierto? Lo que callamos las mujeres, como si se quedaran calladas las mujeres. No me tiren piedras, por favor. Lo que callamos las mujeres. Pero ¿saben qué? El silencio es algo que nosotros podemos darnos ese derecho de quedarnos callados. Porque si lo que vamos a responder no es productivo, mejor guardarlo. Si vamos a ofender, si vamos a responder con un ataque peor que el que nos dieron, mejor quedémonos callados, porque si no se convierte en una bola de nieve que empieza a ser más grande y finalmente termina reventando en cualquier tipo de relación. Hermanos, qué importante es esto. Salmo 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El llamado es a no ser falso, sino a ser una persona verdaderamente piadosa. Y una persona piadosa, hermano mío, hermana mía, refrena su lengua. Esa expresión, poner freno, tiene que ver con dominar, con controlar. Tiene la idea de cuando se le pone el freno a los caballos en la antigüedad. ¿Sí o no que los caballos tienen un freno acá? Bueno, esa es la idea. Pon un freno en tu boca, cosa que pueda dirigirte, que tú seas dueño de dónde vas. ¿En función a qué? En función a lo que tú estás diciendo. Así que, queridos míos, muchas veces proyectamos con nuestras palabras algo que no somos. Pero por la boca muere el pez. Y lo que decimos deja en evidencia lo que somos. Thomas Cranmer, un reformador, dijo lo siguiente: las palabras son como las hojas de un árbol y las acciones son sus frutos. Asegúrate de que tus palabras sean un reflejo de tus acciones. Qué desafío más grande, hermano. La palabra de Dios sin duda nos pone en evidencia. Leíamos la semana pasada, la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra lo que nosotros no podemos ver, que nos muestra lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Qué importante ser humilde frente a la palabra y que podamos reconocer y podamos poner por obra, pedirle a Dios que nos ayude a hacer esto práctico en nuestras vidas.
William Tyndale, otro reformador, dijo esto: un hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Podemos elegir callar, pero muchas veces hablamos y con lo que hablamos nos comprometemos sabiendo que estamos mintiendo, sabiendo que lo que estamos promoviendo no es así. Así que, amado, nuevamente el Señor nos está haciendo un llamado a cuidar nuestras palabras, a refrenar nuestra lengua. El Señor Jesucristo, durante su ministerio, habló mucho, pero ¿saben qué? También nos enseñó mucho por medio de su silencio. Cuando le criticaban, él se callaba. Cuando le insultaban, él permanecía en silencio. Cuando lo golpeaban, él no decía ninguna palabra. El propio Herodes lo criticó y no vas a decir nada. El propio Pilato no tiene nada que decir a tu favor y él no habló. Porque el propio Señor Jesucristo nos enseña con el silencio. Por tanto, ¿qué valor más importante es este? Hermanos, aprendamos a refrenar nuestra boca. Si realmente estamos viviendo una vida piadosa, seamos conscientes de lo que decimos. Así que ese es el primer mandato. Refrena tu lengua. Segundo mandato, para ver si realmente somos los meros meros, como dicen en México. Si realmente tenemos una vida piadosa o no. Segundo punto, preocúpate de los desamparados. Preocúpate de los desamparados. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Voy a leer ese trocito. Dice: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Este es el segundo ejemplo práctico de la piedad. Preocuparse por los que están desamparados. La verdadera religión tiene que ver con preocuparse con lo de adentro, ¿cierto? Con lo que está en el corazón, con lo que sale por los labios, por eso hay que refrenarlo. Pero también la verdadera religión tiene que ver con una invitación a ocuparse en los de afuera. Y aquí es donde tenemos que entender lo que Santiago está intentando manifestar. Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, era un hombre que era muy devoto a la religión judía previo a que se convirtiera al cristianismo. Y la religión judía, la fe judía, basada en el Antiguo Testamento, era clara y enfática en la responsabilidad que el pueblo tenía para con los que se encontraban en un estado de desamparo total. Y en esto quiero ser enfático: desamparo total. La expresión que se traduce aquí como visitar también implica cuidar, vigilar. También tiene que ver con prevenir. O sea, es un llamado a la acción para con estas personas. En otras palabras, es preocuparse y ocuparse en este tipo de personas. Ahora, ¿quiénes eran las personas a quien se refiere Santiago acá? Habla de los huérfanos y hablan de las viudas. En el contexto del antiguo y cercano Oriente, nos encontramos con estos dos grupos de personas: los huérfanos y las viudas. El huérfano era aquel, se le consideraba huérfano no solo aquel que perdía la madre o el padre, sino aquel que no tenía ni padre ni madre. Entonces, cuando estamos hablando de un huérfano, estamos haciendo alusión a un niño o una niña que estaba totalmente desamparada, que estaba ahí a merced de cualquier cosa. Podía caer en la esclavitud, podía caer en abusos. Era una persona que realmente estaba a la merced del mal deseo del corazón de cualquiera. De eso está hablando, de alguien desamparado. Y cuando habla de la viuda, también hace alusión a eso mismo. Porque en el antiguo y cercano Oriente, cuando una mujer quedaba viuda y desamparada, es decir, no tenía familia, o sea, no tenía hijos, esta mujer quedaba totalmente a la merced de su suerte o su mala suerte. O sea, si esta mujer no tenía hijos, no heredaba lo que era de su marido, eso volvía a la familia de origen y ella quedaba sin nada, sin nada. Entonces, aquí está hablando de dos tipos de personas que estaban completa y absolutamente desamparados. Y eso es relevante. ¿Por qué? Porque la caridad y la obra social sí son importantes,
Pero la Biblia siempre nos manda a no despilfarrar recursos con el fin de callar nuestras conciencias, sino a ser sabios y buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Entonces esto no se trata de simplemente darle 200 pesos, una moneda de 500 o 1000 pesos a aquel que está tapando el hoyo en la esquina, o aquel que te limpia el parabrisas, o al abuelito que está con un cartelito en el semáforo. Eso está bien hacerlo, sin duda está bien hacerlo. No está mal. Sin embargo, el mandato que Dios nos da por medio de su palabra es algo mucho más profundo que eso, porque tiene que ver con ayudar a las personas que realmente se encuentran en un estado de desamparo. No tiene que ver con acallar nuestra conciencia, insisto, sino a ser bastante práctico en esto. Dice, la religión pura y sin mancha, versículo 27, delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas que están desamparadas están sufriendo tribulación, están pasándola por un mal momento y están totalmente desamparados. Eso es lo que nos está diciendo acá. Hermanos, es un llamado a ocuparnos de quienes están pasando por un estado de insolvencia absoluta. Y hay que tener mucho cuidado, insisto, porque en ninguna parte, la Biblia nos llama o nos invita a nosotros a ser subsidiarios de la flojera. Amén. En ninguna parte la Biblia nos invita a ser subsidiarios de la flojera. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, por eso no tenemos que confundir el buenismo con el mandato de Dios. El mandato de Dios no es, insisto, a sentirnos buenos, sino a ser claros y prácticos a quien ayudamos. ¿Y a quién debemos ayudar? A las personas que se encuentran en total desamparo, a las personas que no pueden trabajar, a las personas que están ahí, no que no tengan trabajo, porque son flojos, sino las personas que no pueden, no tienen la capacidad de hacerlo. Y ese es el llamado a una fe práctica, a una fe que obra. Así que, hermanos míos, qué importante es esto. Cuidar de los que están desfavorecidos, velar por ellos. John Knox dijo, el gran reformador de Escocia, dijo, el cuidado de los desfavorecidos es la verdadera prueba de nuestra fe. O sea, el llamado a la piedad es algo propio de alguien que ha nacido de nuevo. E insisto, una piedad enfocada en aquellos que están sufriendo y lo necesitan. El Salmo 68:5 dice, hablando de Dios, Él es el Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Ese es Dios en su santa morada. No es solo visitar, sino también ocuparse en favorecer y preferir a los desamparados cuando están sufriendo. A eso está haciendo alusión acá. Eso dice este pasaje que acabamos de leer. Fíjese, Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. O sea, es un llamado no tan solo a ser un visitante, sino también a preferir a estas personas. Si tienes un trabajito que hacer, alguien que no tiene trabajo, ayuda, provee. En Gálatas capítulo 6 dice que nosotros tenemos que hacer el bien con todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. Así que para todo cristiano esto es un círculo concéntrico. Partimos así, ayudamos a quién, a los hermanos en la fe primero, y luego ayudamos a los que están desposeídos y necesitados. Jan Hus, el reformador checo, pre-reformador, pues que él vivió 100 años antes que Lutero, en el año 1400, él dijo, el amor al prójimo es la manifestación más clara de nuestro amor a Dios. Juan lo dice. ¿Cómo alguien va a decir que ama a Dios si no ama a su hermano? ¿Cómo puedes amar a un Dios que no ves si no eres capaz de amar a tu hermano a cual ves?
así lo entendió una mujer joven llamada Gladys Aylward. Gladys Aylward fue una misionera cristiana británica cuya vida y trabajo ha sido ampliamente reconocido. Ella nació en el año 1902 en Londres, Inglaterra, y ella dejó la escuela a los 14 años para trabajar como sirvienta. Y aunque su vida era común, ella un día, Gladys, se sintió inspirada porque oyó la historia de una mujer misionera que había ido a China, y ella decidió seguir su ejemplo. Un día ella postuló a la sociedad misionera china, pero fue rechazada porque ella no tenía formación académica y escolar, no había estudiado, había dejado sus estudios. Pero a pesar de ese rechazo, ella siguió trabajando por muchos años para juntar dinero hasta que compró su boleto para llegar a China. Fue así como llegó a Yangshan, una ciudad en la provincia de Shanxi, en el año 1932. Y allí trabajó como misionera, apoyando a otra misionera. Cuando la otra misionera murió, Aylward tomó el control de esa posada donde habían muchos niños que eran huérfanos. Ella adoptó a otros niños huérfanos más durante todo ese tiempo. En esa época en la cual ella vivió, fue la segunda ola de la guerra entre los chinos y los japoneses. Y ella dirigió a un grupo de más de 100 niños a huir del lugar donde estaban, cruzando las montañas bajo el peligro, al cuidado de 100 niños pequeños. Y este viaje es un famoso viaje que ha sido, del cual se han hecho libros y también incluso hasta algunas películas del año 1953. Solamente una jovencita que entendió que la vida práctica de fe también consiste en negarse a sí mismo con el propósito de ayudar a quienes realmente están desposeídos. Ese es un corazón. Este no es un llamado para que todos hagamos lo mismo, sin duda. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Dios nos ha puesto en un lugar. Pero es un llamado de atención a que no olvidemos que también la verdadera fe, la verdadera piedad, la verdadera religión tiene que ver con el ayudar, tiene que ver con el apoyar a el que realmente lo necesita. La vida de fe, hermanos, es práctica. Tercer mandamiento: cuídate de contaminarte. Versículo 27, acompáñeme. Vamos a leerlo enterito. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Finalmente, este tercer elemento práctico de la verdadera religión tiene que ver con cuidarnos de lo de afuera. ¿Se acuerdan? El primero, refrena tu lengua, cuida lo que está dentro. El segundo, preocúpate de los desamparados, es ocúpate de los de afuera. Pero el tercer mandamiento es ten cuidado con lo de afuera. Ten cuidado con lo de afuera. Sin duda, hermanos míos, estamos llamados a influir en nuestro entorno. Tenemos que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que ser honestos en decirle a la gente lo que Dios ha instruido. Tenemos que dar, sin duda alguna, pero tenemos que tener mucho cuidado en contaminarnos con lo de afuera. Y con esto no quiero decir que no nos juntemos con las personas incrédulas, porque si fuera por eso, ¿a quién le predicamos? A nadie. No está hablando de no juntarse con la gente que no cree en Cristo. Está hablando de que tengamos cuidado en no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Y ahí hay un llamado importante, amados míos, que nosotros tenemos que cuidar. Debemos ser honestos. Tenemos que tener cuidado con lo que externamente nos puede afectar. Insisto, nosotros cuando estamos con la gente incrédula, tenemos que mostrarnos como somos, tenemos que mostrarnos en nuestra debilidad, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que reconocer que a nosotros nos falta, porque cuando hablamos de Cristo, la gente de afuera piensa que porque nosotros hablamos de eso, nosotros estamos 100%, estamos 10 puntos. Pero tenemos que ser honestos nosotros en decirle a las personas que no es así. Que la verdad de Dios, el estándar de Dios es este, y que nosotros estamos en la lucha para que el Señor nos transforme y podamos dar con ese estándar.
Tenemos que ser honestos porque muchas veces nos presentamos delante de las personas con una impronta de que nosotros somos súper espirituales, o la gente llega a creer eso. Tal vez ni siquiera por nuestra impronta, sino simplemente porque no les recordamos que nosotros también estamos bajo esa gracia de Dios, que es la que nos sostiene para no caer. Por eso cuando hablemos con la gente, seamos lo suficientemente honestos para decirles, ¿sabes qué? Dios dice esto, pero yo también estoy sujeto a eso. Yo también peco, yo también fallo, pero la gracia de Dios es la que me sostiene. Me arrepiento para que el Señor me sane, para que el Señor me sane, para que el Señor me santifique. Pero yo estoy en esa pelea. Es importante eso. ¿Para qué? Para no ser tampoco un tropiezo para con el de afuera. Pero además de eso, también tenemos que ser lo suficientemente honestos para establecer límites. Establecer límites. Si vas a una junta con compañeros de trabajo, en una reunión con los jefes, una cena, etcétera, y te invitan, no sé, a algún lugar y tú tienes algún problema con eso, tienes que ser lo suficientemente honesto. Que la gente no diga, este no va porque hay alcohol y es evangélico. Está bien que digas eso porque de alguna manera es la realidad. Pero ¿saben qué? Qué importante es que nosotros también seamos honestos y digamos, ¿sabes qué? Yo soy débil y prefiero no ir ahí. Establecer límites, claro, no así como, no, pecado fuera de mí. No así, sino mostrar que somos débiles y que necesitamos de la ayuda del Señor para no caer. Pero es necesario que establezcamos esos límites, que nos guardemos de las cosas que pueden contaminarnos. Guardarse implica, según el griego, vigilar y prevenir las manchas y defectos que vienen de las influencias externas. En Santiago 4:4 lo vamos a ver en unas cuantas semanas más, pero hago spoiler desde ya. Dice, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Insisto, en esta humildad también tenemos que ser lo suficientemente claros y enfáticos para establecer límites. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos hacer porque somos débiles. Y cuando tú eres débil en algo, tú tienes que ser lo suficientemente sabio o sabia para establecer los límites y decir, hasta aquí nomás llego yo, de aquí no puedo pasar por allá. Porque si tú te pones a jugar con fuego, tú te vas a quemar. Tú te vas a quemar. A veces somos dados y nos creemos, no sé, no, quiero probar mi fe, así que voy a estar ahí. No estés ahí. No estés ahí. A mí no me gusta mucho manejar largas distancias. Y cuando he viajado a La Serena, uno está llegando y hay unas cuestas para llegar a La Serena. Y yo soy súper alaraco, dice, baja, reduce a 40 y yo voy en 30, así, haciendo el medio taco. Porque yo pienso, si alguien puso, bájalo a 40, es por algo. Pero si yo lo paso a 50, si yo lo paso a 60 y la curva está muy cerrada y se me fue el auto. Tengamos claro los límites, establezcamos límites, pero insisto, hermanos, estos límites son para ti. Tú te pones los límites porque tú te conoces. Tú no puedes ponerle tus límites a otra persona. Porque eso es ser un falso religioso. Eso es ser un falso religioso. Tus límites son tuyos porque tú te conoces y tú previenes. Pero tú no tienes por qué imponerle tus límites a otra persona. Ojo con eso. Pero seamos cuidadosos, pongamos límites para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de confrontarnos y convertirnos en aquello que Dios odia. No seamos amigos del mundo, hermanos. Tengamos piedad de las personas que están sin Cristo. Hablemosle, mostrémosle nuestra debilidad. Hagamos del cristianismo algo atractivo, no algo que repele a las personas. Pero seamos cuidadosos con los límites que establecemos. Cuidado con las prácticas del mundo, cuidado con los pensamientos del mundo, porque a veces, claro, no tenemos, tal vez no hacemos cosas que el mundo hace, pero nos encontramos con el pensamiento que el mundo tiene.
Y Pablo dice en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Fíjense que R.C. Sproul dijo, no debemos permitir que los valores del mundo determinen nuestra visión, sino que debemos permitir que la palabra de Dios guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones. Juan, el discípulo amado, dijo en primera de Juan 2, 15 al 17, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, seamos claros en esto, pongamos límites, abstengámonos de algunas cosas que sabemos que pueden ser dañinas para nosotros. El Señor Jesucristo oró por nosotros. El Señor Jesucristo oró por ti, oró por mí. Él dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Amados míos, tercer mandamiento, no dejemos que entre contaminación a nuestro ser. A.W. Tozer dijo, refrenarnos de las pasiones mundanas es la primera señal de una vida espiritual. Hermanos, en todos estos esfuerzos que hemos hablado, necesitamos sin duda la ayuda de nuestro Salvador. Lo necesitamos. El camino a la verdadera piedad no es fácil, pero si Cristo es nuestra fortaleza, si en Él nos apoyamos, podemos caminar con fe, podemos caminar con confianza. La verdadera piedad no es solo cuestión de palabras, lo hemos visto claramente aquí en 3 mandamientos claros y concisos. No se trata simplemente de escuchar, no se trata simplemente de conocer lo que la palabra de Dios dice, se trata de hacer, porque otra cosa es con guitarra, hermano. Dios nos está invitando ¿a qué? A cuidar de los que están desamparados, a controlar nuestras lenguas, a mantenernos puros en un mundo que está manchado, en un mundo que está viciado. Pero más que nada, su palabra nos está invitando a acudir a Cristo. Su palabra nos está invitando a acudir a nuestro Salvador, a nuestra fortaleza. Porque Él solamente nos puede sostener en cada paso que nosotros damos. Porque Él solamente puede cambiar nuestro corazón. Porque Él solamente puede ayudarnos a vivir una verdadera espiritualidad. Una verdadera vida piadosa. Una verdadera religión. Pura y sin mancha. Acompañen, lloramos a nuestro Señor.